La lluvia tamborileaba monótona contra los paraguas negros. Madison estaba de pie junto a la tumba recién cavada, mirando el ataúd marrón oscuro que se hundía lentamente en la tierra empapada. Cerca de ella, agarrado con fuerza a su hombro, su marido Brandon permanecía inmóvil. Al otro lado, secándose los ojos con un pañuelo de encaje, la suegra Martha sollozaba en voz baja. El reverendo Harry pronunciaba un discurso de despedida, pero Madison apenas podía distinguir las palabras. Ante sus ojos estaba su abuelo, Walter Pierce, tal como ella lo había visto por última vez, sentado en su sillón favorito junto a la ventana, con un libro andrajoso sobre la guerra civil en el regazo. «Sabes, nena», le había dicho entonces, acariciando la cubierta descolorida, «cada cosa guarda la memoria de su tiempo. Solo tienes que saber escuchar». El abuelo sabía escuchar y contar historias increíbles sobre el pasado, sobre las personas cuyas huellas guardaban las viejas fotografías y cartas de su colección. Enseñó a Madison a apreciar esa memoria, a ver las vidas que había detrás de las páginas amarillentas y las fotos descoloridas. Después del funeral, todos se reunieron en la casa de su abuelo, una espaciosa mansión victoriana a las afueras de la ciudad. Madison recordaba cada rincón, cada tabla del suelo que crujía. Allí había pasado los días más felices de su infancia, cuando sus padres estaban de viaje de negocios. La casa olía a madera, a libros viejos y a café recién hecho. Su abuelo consideraba el café instantáneo un crimen contra la humanidad. El notario, el señor Jenkins, tosió con delicadeza, llamando la atención de los presentes. Canoso, con gafas pasadas de moda, parecía formar parte de la casa, como si hubiera salido de una de las viejas fotografías del estudio. «Propongo anunciar la última voluntad del señor Walter Pierce», comenzó, desplegando el documento. A Madison no le sorprendió saber que su abuelo le había dejado la casa y todos sus ahorros, $600,000. Era su única nieta y siempre habían estado muy unidos. Lo que sí le sorprendió fue la reacción de su marido y su suegra. ¡Oh, cariño! Marta la envolvió en un abrazo que olía a espeso perfume floral. ¡Qué bendición que Walter se ocupara de tu futuro! Era un hombre tan sabio. Brandon le apretó la mano en silencio, pero Madison notó el brillo en sus ojos. «Vamos a tener que pensarlo detenidamente, cariño. Es una gran responsabilidad». Más tarde, cuando los invitados se habían dispersado, Madison subió al despacho de su abuelo. Aquí todo seguía igual. Una colección de cámaras antiguas en las estanterías, un mapa de la guerra civil en la pared, un globo terráqueo desgastado en un rincón. Recordaba a su abuelo dándole vueltas y hablando de tierras lejanas. «El mundo es inmenso, Maddie», solía decir, «pero los tesoros más importantes suelen estar escondidos muy cerca». Ella no sabía a qué se refería entonces. Ahora empezaba a adivinarlo. Mientras bajaba las escaleras para recuperar su bolso olvidado, Madison oyó voces apagadas en el salón. Brandon y Martha no habían reparado en ella, absortos en la conversación. «Es una oportunidad que no podemos dejar pasar», susurró Martha con entusiasmo. «Tenemos que actuar rápido antes de que ella...». Brandon respondió algo, en voz demasiado baja para distinguirlo. Madison se quedó paralizada en los escalones, sintiendo que se le enfriaba la espalda. Algo en el tono de sus voces la hizo recelar. «Yo me encargaré del papeleo», se le ocurrió. «Lo importante es que ella no...». Las tablas del suelo crujieron bajo el pie de Madison y las voces se silenciaron al instante. Cuando entró en el salón, Brandon estaba sentado en una silla con su teléfono y Martha ajustaba los cuadros de la repisa de la chimenea, el cuadro de siempre, casi corriente. «Ah, cariño», sonrió su suegra. «Estábamos hablando de ordenar las cosas de Walter. ¿Te importa si te ayudo?» Madison asintió, sintiendo que una vaga inquietud crecía en su interior. Había algo raro en aquella preocupación, en aquella implicación, algo sutilmente falso, como una nota en una melodía familiar. «Por supuesto», respondió.
Pero no lo hagamos esta noche. Quiero estar aquí sola esta noche. Se fueron, dejándola en la casa vacía que guardaba tantos recuerdos. Madison se sentó en la silla de su abuelo, mirando la lluvia por la ventana. Por alguna razón, le vinieron a la mente sus palabras. Lo más importante es aprender a confiar en tu instinto, Maddie. Rara vez falla. Habían pasado 2 semanas desde el funeral. Madison estaba clasificando los papeles en el estudio de su abuelo, intentando poner en orden los numerosos papeles. Había viejas cartas, recibos, recortes de periódico. Su abuelo guardaba todo lo que le parecía importante. Clasificó los documentos en carpetas y los firmó cuidadosamente. Colocó el testamento y los documentos relacionados por separado en el borde de la mesa. Releyó los términos varias veces. Todo estaba claro. La casa y los ahorros de $600,000 pasaban a ella sin condiciones. Solo tenía que hacer bien los trámites. El viernes por la noche, cuando Madison volvió del trabajo, descubrió que la carpeta del testamento había desaparecido. Recordaba haberla dejado sobre la mesa. Rebuscó en su despacho, comprobó las demás habitaciones, sin suerte. «Brandon, ¿has visto la carpeta del testamento?», le preguntó a su marido, que estaba preparando la cena en la cocina. «No, ¿por qué?», respondió sin darse la vuelta. «¿Tal vez Marta se lo llevó? Pensé que había dicho que ayudaría con el papeleo». «No le pedí que ayudara». «¿Ah, sí?». Brandon se encogió de hombros. «Qué raro. Dijo que teníais un trato». Antes de que Madison pudiera objetar, su marido cambió de tema. «Escucha, he estado pensando en tu viaje de negocios a Chicago. Quizá deberíamos reprogramarlo para la semana que viene». «¿La semana que viene? Pero eso es dentro de un mes». «Precisamente por eso». Brandon se volvió hacia ella. «Es el final del trimestre. Todo el mundo se pondrá de acuerdo sobre los presupuestos. Y dentro de un mes empezará el ajetreo prenavideño. Nadie entrará en detalles. Si quieres resultados, será mejor que vayas ahora». Había lógica en sus palabras. En efecto, Madison iba a presentar el nuevo sistema contable del que dependía la financiación de su departamento para el próximo año. «No sé, tengo que coordinarme con la dirección, preparar el papeleo. Ya he hablado con Janet. Es clienta mía, ¿recuerdas? Nos hemos cruzado hoy en una reunión. Le parece una idea estupenda». Marta llegó al día siguiente para ayudar con la limpieza. Luego se quedó a comer. Luego vino el domingo solo para comprobar. El lunes trajo una tarta. El martes se ofreció a ordenar mi guardarropa. «Estás muy pálida, cariño», me dijo mientras revisaba las perchas del armario. «Necesitas relajarte. Quizá deberías irte pronto de viaje de negocios. Brandon y yo vigilaremos la casa». Su suegra nunca había sido tan considerada. Normalmente aparecía una vez al mes para una cena familiar, como mucho. Y ahora, de repente, toda esta atención. El miércoles por la noche, Brandon dejó el teléfono sobre la mesita mientras se metía en la ducha. La pantalla parpadeó. Era un mensaje de texto. Madison no tenía intención de mirar, pero el nombre del remitente, mamá, le llamó la atención por sí solo. «Todo está listo. Mañana enviaré el papeleo. Distráela mientras yo…». No vio la continuación. La pantalla se quedó en blanco. Llamó a Janet a primera hora de la mañana. «Claro, si quieres reprogramar la presentación para la semana que viene, no hay problema», le dijo su jefa. «Solo que es raro que me lo pidas. Brandon dijo que fue idea tuya y tú eres muy insistente». Esa tarde Madison comprobó el correo electrónico de su marido. Conocía la contraseña desde hacía tiempo. Él nunca la había cambiado. En su bandeja de entrada encontró un correo electrónico de una compañía de viajes, la confirmación de una reserva. Crucero de 2 semanas, salida en 10 días. 2 billetes. Brandon Wheeler, Martha Wheeler. A la mañana siguiente hizo copias de todos los documentos importantes y abrió una nueva cuenta bancaria. Después del trabajo pasó por la notaría para certificar una copia del testamento.
Guardó todos los papeles en una caja de seguridad. En casa, aceptó reprogramar el viaje de negocios. Brandon estaba visiblemente contento y se ofreció voluntario para ayudar con la preparación de los documentos. Marta llegó, como de costumbre, con el almuerzo y productos recién horneados. «No te preocupes por nada, cariño», sonrió su suegra. «Nos ocuparemos de todo». Madison asintió y siguió reuniendo carpetas para la presentación. El viaje de negocios a Chicago duró 5 días. La presentación fue incluso mejor de lo esperado. La Junta aprobó por unanimidad el nuevo sistema de contabilidad. En el avión, Madison repasó mentalmente los detalles del éxito de las negociaciones, anticipando cómo se lo contaría todo a Brandon. A eso de las 6 de la tarde, el taxi se detuvo frente a una entrada conocida. Llovía a cántaros y los reflejos de las farolas temblaban en el pavimento. Tras pagar al conductor, Madison sacó las llaves y empujó la pesada puerta con el familiar giro de la cerradura. La casa estaba desacostumbradamente silenciosa y olía diferente. El aroma familiar del café que Brandon solía preparar por las tardes había desaparecido. Madison recorrió las habitaciones y encendió las luces. Algo iba mal, pero no se dio cuenta inmediatamente de lo que era. El dormitorio apestaba a vacío. Cuando abrió las puertas del armario, Madison se quedó helada. La mitad de las perchas estaban vacías. Habían desaparecido todos los trajes de Brandon, sus camisas, jerseys y zapatos. En el cuarto de baño no estaban las maquinillas de afeitar, ni el gel de ducha, ni su colonia favorita. En la cocina faltaba la cafetera que había traído de una tienda italiana y que llamaba su talismán. La primera llamada a su marido no llegó a buen puerto. El teléfono estaba apagado. La segunda tampoco. Madison marcó el número de su suegra y el resultado fue similar. Le empezaron a palpitar las sienes. El bolso. ¿Dónde estaba el bolso donde guardaba la tarjeta con el dinero de la herencia? Normalmente lo guardaba en el cajón superior de la cómoda. Madison sacó el cajón, vacío. Comprobó todos los demás cajones, rebuscó en los armarios, miró debajo de la cama. La bolsa no estaba por ninguna parte. Fue a ver a su vecina, la señora Parker, una anciana que conocía todas las noticias del barrio y nunca perdía la oportunidad de compartirlas. Estaba regando las flores del porche. «Ah, cariño, has vuelto». La mujer se acercó, invitándola a entrar en casa. «¿Qué tal el viaje de negocios? ¿Te apetece un té? Acabo de hornear un pastel». «Gracias, pero no tardaré. ¿Has visto a Brandon en los últimos días?» «Por supuesto. Él y Marta se fueron anteayer. 2 coches, con las botas llenas. Brandon dijo que has decidido hacer algunas reparaciones y se quedan con ella por ahora». «¿Renovaciones?» «Sí. Vinieron los de la mudanza a sacar algunos muebles. ¿Por qué? ¿No lo sabías?» Madison llegó a casa. Sobre la mesa de la cocina había recibos de cruceros y tarjetas de embarque descuidadamente tirados. El vuelo a Miami, luego el ferry. Todo estaba meticulosamente planeado. Obviamente habían estado preparándolo durante más de un día. Madison sacó su teléfono y encontró el número de la compañía de cruceros. Reunió toda la información que necesitaba: horarios, itinerario, nombres de hoteles. Tomó notas en su cuaderno con la letra clara y segura que siempre utilizaba cuando trabajaba en proyectos importantes. La lluvia golpeaba el cristal de la ventana. El tic-tac del viejo reloj de pie se oía claramente en la casa vacía. Santa Lucía recibió a Brandon y Martha con un sol deslumbrante y un aire tropical húmedo. Fue un largo viaje, primero un largo vuelo con 2 conexiones y luego un viaje de 4 horas en ferry. Pero finalmente pisaron la arena blanca de una pequeña playa privada. Tras una franja de frondosas palmeras se alzaba un lujoso hotel, un edificio encalado de estilo colonial. Amplios balcones con barandillas talladas se asomaban a la laguna turquesa. Hileras de coloridas flores tropicales se extendían por el perímetro del edificio. «Bueno, hijo, nos lo merecemos».
Marta se ajustó el sombrero de ala ancha y miró satisfecha a su alrededor. Estaba impecable incluso después del largo viaje. Un traje de lino claro, un collar de perlas, sandalias italianas nuevas. Se había preparado a conciencia para el papel de turista rica. Dos porteros con uniformes blancos como la nieve se dirigían hacia ellos con carritos de equipaje. Brandon sacó descuidadamente una nota. La propina debía ser acorde con el estatus de los huéspedes de la suite presidencial. También había pensado cuidadosamente en su imagen. Gafas de sol caras, un reloj y el aspecto despreocupadamente elegante de un hombre de éxito. El amplio vestíbulo era asombrosamente lujoso. Suelo de mármol, columnas, lámparas de araña de cristal, orquídeas en jarrones antiguos por todas partes. Les recibe el gerente, un criollo alto con un impecable traje claro. Hablaba con un ligero acento francés y se comportaba con esa cortesía especial que solo se encuentra en los hoteles más caros. Bienvenido al Paradise Lagoon. Permítame mostrarle su suite. La suite presidencial ocupaba toda la planta superior. Dos dormitorios con enormes camas con dosel, un amplio salón con ventanas panorámicas del suelo al techo, un comedor con muebles antiguos. Pero la atracción principal era la terraza, espaciosa, con su propia piscina privada, tumbonas y zona de comedor bajo un toldo. El champán ya se está enfriando, anunció el gerente, mostrando una cubitera de plata. La cena puede servirse aquí, en la terraza, a su conveniencia. Es especialmente bonito al amanecer. El sol sale directamente del océano. Habló de los servicios del hotel. Un centro de spa con masajistas tailandeses, 3 restaurantes, uno de ellos con una estrella Michelin, pistas de tenis, un centro de submarinismo, excursiones en helicóptero y en barco. Brandon escuchó sin entusiasmo. Era hora de seguir con las formalidades. Sacó la tarjeta de crédito de Madison, que habían llevado cuidadosamente con el resto de los documentos. En ella estaba el dinero de la herencia, más de $500,000, una fortuna. Lo siento, señor, frunció el ceño la recepcionista mirando el monitor. Parece que hay un problema con la tarjeta. ¿Podría probar con otra? ¿Cómo que hay un problema? Brandon sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La tarjeta ha sido rechazada por el banco. Probablemente solo necesita confirmar que estás en el extranjero. Suele haber problemas con eso. Tuve que sacar mi tarjeta habitual y pagar las primeras 24 horas. Era una suma impresionante, un hotel de 5 estrellas en temporada alta. Pero Brandon no dejó que se le subiera a la cabeza, aunque estaba apretando por dentro. Tenía que ocuparse enseguida de la tarjeta de Madison. Por la noche cenaron en la terraza. Las velas parpadeaban en candelabros de plata. Un camarero con guantes blancos servía vino en copas de cristal fino. Los exquisitos platos se sucedían: carpaccio de pescado local, sopa de bogavante, magret de pato con salsa de mango. Marta, eufórica por el vino y el éxito, hojeaba un brillante folleto turístico. Para la cena ya se había puesto un vestido largo de seda y sus pendientes favoritos de zafiro. Mira, un crucero al atardecer por la costa con champán y ostras, y hay buceo en arrecifes de coral, puedes nadar con tortugas, e incluso un vuelo en helicóptero sobre la isla. ¿Te imaginas lo bonito que sería? Lo reservaremos todo, ¿no? Por supuesto, mamá. Mañana por la mañana iré a recepción y reservaré todas las excursiones a la vez. Solo tengo que ordenar el mapa. ¿Qué pasa? La voz de Marta se tornó ansiosa. No lo sé. Puede que haya algún fallo en el sistema. Mañana llamaré al banco y lo averiguaré. Intentaron no pensar en lo desagradable. Admiraron la puesta de sol sobre el océano. El sol se hundía lentamente en el agua, coloreando el cielo en todos los tonos de rosa y oro. La brisa del atardecer traía de la orilla el olor de los frangipani en flor. Intrincados farolillos se iluminaban bajo las palmeras y un cuarteto de jazz tocaba suavemente en el restaurante.
Al quedarse dormido en la enorme cama con sábanas de seda, Brandon se convenció de que todo iría bien por la mañana. Al fin y al cabo, aún tenían sus propias tarjetas y algo de efectivo, aunque solo les duraría una semana como mucho para una vida tan lujosa. Pero trató de no pensar en eso. La mañana siguiente era sofocante y estaba nublada. Brandon se levantó temprano, el húmedo calor tropical incluso a través del aire acondicionado. Salió a la terraza donde ya estaba servido el desayuno: fruta fresca, croissants, huevos Benedict. El camarero se paró respetuosamente a su lado, esperando su pedido de café. Trae la guía telefónica y el periódico local. Brandon decidió empezar por buscar una sucursal bancaria. Tenía que haber al menos una por aquí. Buscó en la guía y marcó el número del servicio de atención al cliente de su banco. Tras 10 minutos escuchando música y anuncios, por fin contestó la operadora. Tardaron otros 15 minutos en pasar de un departamento a otro. Brandon tuvo tiempo de beberse 2 tazas de café y comerse un croissant. Señor Wheeler, la tarjeta ha sido bloqueada por el propietario, informó por fin la señorita del servicio de atención al cliente. Solo la señora Wheeler puede desbloquearla acudiendo personalmente a la sucursal bancaria con la documentación. Mire, soy su marido. Tengo poder notarial. Lo siento, señor. Ningún poder es válido si el titular bloquea la tarjeta. Es una norma de seguridad. Pero está de viaje de negocios y no puede venir al banco. En ese caso, le sugiero que espere a que vuelva, o que nos llame ella misma. Brandon intentó marcar el número de Madison, pero el teléfono estaba apagado. Envió varios correos electrónicos, pero no obtuvo respuesta. Comprobó todos los mensajeros. La última vez que se había conectado había sido hacía 2 días. Martha bajó a desayunar con un vestido de lino nuevo. Un grupo de alemanes estaba sentado en una mesa vecina, hablando en voz alta de un próximo viaje en barco. «Buenos días, hijo. ¿Has reservado ya nuestras excursiones?» «Mamá, tenemos un problema. La tarjeta está bloqueada». «¿Bloqueada cómo?» Marta se quedó helada con el tenedor en la mano. «Llama al banco y que la desbloqueen». «Ya lo he hecho. No pueden hacer nada sin Madison». En ese momento, el recepcionista, un indio alto con un traje inmaculado, se acercó a su mesa. «Buenos días. Pido disculpas por interrumpir el desayuno, pero me gustaría aclarar las modalidades de pago. Hoy finaliza la estancia de pago». Brandon sacó su tarjeta, calculando mentalmente el saldo de la cuenta. Una noche en la suite presidencial equivalía a la mitad de su sueldo mensual. «Mamá, vamos a tener que mudarnos. Mi dinero no será suficiente para este hotel». «¿Qué quieres decir con mudarnos?» Martha se puso pálida. «¿A dónde?» «A algún sitio más barato. Hay muchos hoteles pequeños por aquí». Pasaron toda la mañana buscando un nuevo lugar donde vivir. A 3 kilómetros de la playa encontraron un hotel sencillo, un edificio blanco de 3 plantas con la pintura desconchada. No había aire acondicionado, solo viejos ventiladores bajo el techo. 2 pequeñas habitaciones en el primer piso con vistas a la polvorienta carretera y a los matorrales de plataneras. «Esto es una pesadilla». Martha recorrió la habitación con la mirada. Las paredes estaban raídas, la cama crujía, de la bañera apenas salía agua. Los muebles eran un sillón doblado, un armario con la puerta torcida y una mesa rechoncha. «La ducha ni siquiera funciona bien aquí, y esta cama... ¿Oyes cómo cruje? Y el olor, huele a moho y a perfume barato. No tenemos elección, mamá. Tenemos que ahorrar dinero». «¿Ahorrar dinero?» Martha tiró su bolso sobre la cama. «No hemos venido para eso». «¿Para qué?» Brandon se enfadó de repente. «Para malgastarlo todo en una semana. ¿Crees que aquí es fácil encontrar un hotel decente por $50 la noche?» «No te atrevas a hablarme así». Martha entrecerró los ojos. «Para empezar, fue idea tuya coger su tarjeta e irte». «¿Mi idea?» Brandon se giró bruscamente. «¿Quién es la que siempre se queja de que siempre está sentada sin dinero?»
que todas tus amigas se van de crucero, de vacaciones a complejos turísticos, y tú no puedes permitírtelo. Si te ganaras la vida decentemente, no tendrías que... Oh, ¿ahora es culpa mía? Rió amargamente. ¿Y qué hay de ti? Llevas toda la vida trabajando en la escuela por unos céntimos, y ahora has decidido ganarte la vida a costa de otro. ¿Creías que sería tan fácil? En la terraza de abajo los invitados reían a carcajadas. En algún lugar, las cigarras tintineaban. Una lagartija correteaba por el alero. La televisión de la habitación contigua estaba encendida, con las noticias en español. Brandon se hundió pesadamente en la cama que crujía. No quedaba ni rastro de su antigua confianza. La lujosa habitación que acababan de dejar, sábanas blancas, vistas al océano, desayunos gourmet en la terraza, estaba ante sus ojos. Vale, vamos a calmarnos y a contar lo que tenemos. ¿Cuánto dinero en efectivo nos queda? Marta sacó un sobre. Unos 2,000, y también tu tarjeta de crédito. ¿Para cuánto tiempo tenemos suficiente? A la mayor austeridad, 10 días. Si encontramos algo aún más barato, quizá 15 días. ¿Y después? Marta miró en silencio por la ventana. Las palmeras se mecían tras los cristales polvorientos, pero la lujosa playa ya no estaba a poca distancia. Ni siquiera el wifi funcionaba en la habitación. La recepcionista les había aconsejado que fueran al cibercafé de enfrente. Brandon intentó llamar de nuevo a Madison. Comprobó el correo electrónico y las redes sociales. Silencio por todas partes. Un pensamiento palpitó en sus sienes. ¿Y si ella ya lo había denunciado a la policía? ¿Y si los estaban buscando? Fuera sonó un claxon. Un autobús turístico repleto de turistas pasaba por delante del hotel. Probablemente se dirigía al océano, donde un barco esperaba en el puerto deportivo para dar un paseo. El que habían planeado la noche anterior, sentados en la terraza con copas de vino caro. Voy a informarme sobre los autobuses locales, dijo Brandon. Quizá pueda llegar a la playa en transporte público. Marta no contestó. Se sentó en el sillón y se miró las uñas cuidadas. Ayer se había hecho la manicura en el spa del hotel, el último lujo que podían permitirse. Y en su antiguo hotel, los nuevos huéspedes ya se estaban registrando en la suite presidencial. Las camareras cambiaban las sábanas blancas como la nieve, los camareros servían el desayuno en la terraza con vistas al océano. Todo seguía como de costumbre. Una semana después, quedaba menos de la mitad de los $2,000. Una breve búsqueda les llevó a un pequeño pueblo del interior de la isla. Un lugareño alquilaba a los turistas una cabaña hecha de bambú y hojas de palmera. Solo costaba $15 al día. La cabaña era una habitación con suelo de tierra y esteras en lugar de camas. Las paredes protegían poco del viento y el tejado goteaba durante los frecuentes chaparrones tropicales. El retrete estaba fuera. El agua procedía de un pozo y se cocinaba en una hoguera situada detrás de la casa. No podría vivir aquí, se quejó Marta, hundiéndose en la estera. Es que solo es lo único que podemos permitirnos. Brandon dejó las bolsas cansadamente en el suelo. Su anfitrión, un anciano isleño llamado Joseph, hablaba un inglés entrecortado. Vivía al lado con su mujer y sus 3 hijos, criaba gallinas y cultivaba un pequeño huerto con plátanos y papaya. A la mañana siguiente, Brandon salió a buscar trabajo. En el pueblo había 3 tiendas, un pequeño hotel y un bar para los lugareños. El dueño del bar, al enterarse de que Brandon sabía contar y conocía bien el alcohol, le ofreció trabajo como ayudante por $15 al día y comida gratis. «¡Estás loco!», Marta se indignó cuando su hijo le habló de su empleo. «Eres agente inmobiliario, no un camarero». «Yo era el agente inmobiliario en casa. Aquí no soy nadie y necesitamos todo el dinero que podamos conseguir». Martha intentó conseguir trabajo en el hotel local como camarera, pero no quisieron contratarla. Preferían a los suyos. En las tiendas también la rechazaron.
No conocía el dialecto local. Solo podía sentarse en la cabaña y maldecir su suerte. La vida era desacostumbradamente dura. Todas las mañanas había que ir al pozo a por agua y luego hacer fuego para hervir una tetera. En la tienda solo vendían alimentos sencillos: arroz, alubias, tortillas y, a veces, pescado. Marta intentó explicarse a la mujer de José, que parecía dispuesta a ayudar, pero la barrera del idioma era demasiado alta. Una vez, un vecino les trajo fruta local y té de hierbas, pero Marta no se atrevió a probarlo. Por las tardes, cuando Brandon volvía del bar, se sentaban en el pequeño porche, contemplando la puesta de sol y escuchando los sonidos desconocidos de la selva. No querían hablar, no había nada que discutir y estaban cansados de discutir. El dinero desaparecía rápidamente. A pesar de su más que modesta vida, cada vez quedaba menos. El sueldo de Brandon apenas alcanzaba para comer y pagar la cabaña, y tenían que comprar agua embotellada, tenían miedo de beber agua local, productos de higiene y lavar la ropa. El calor tropical era agotador. Las mosquiteras no les salvaban de los insectos. La ropa se humedecía y enmohecía. Martha había adelgazado y tenía ojeras. Su teléfono hacía tiempo que se había quedado sin batería. Había problemas de electricidad en el pueblo. Una noche oyeron música en la playa, una fiesta en un hotel caro. El mismo centro turístico donde habían pasado sus primeros días les parecía ahora inalcanzablemente lejano, como de otra vida. Cada vez con más frecuencia, Brandon descansaba en el bar después del trabajo. Aunque no había dinero para bebidas, la habitación con un ventilador bajo el techo parecía un oasis de frescor después del camarote mal ventilado. Además, era un buen lugar para ver las noticias en el viejo televisor. Martha se hizo amiga de una colorida gallina que solía venir a su porche. Le daba de comer migas y le hablaba. José se reía y sacudía la cabeza ante la extraña turista. Una mañana, Brandon contó el dinero que le quedaba, suficiente para otros 5 días, como mucho. Su sueldo apenas le alcanzaba para comer. Buscaron en el periódico local otros trabajos, pero sin conocimientos de idiomas no había nada adecuado. Por las tardes, los lugareños se reunían en el pueblo, tocando instrumentos caseros y cantando canciones en una lengua desconocida. Los niños correteaban descalzos, los perros holgazaneaban en el polvo. El tiempo transcurría aquí de forma diferente, lenta y pausadamente. Intentaron acostumbrarse a este mundo extraño, pero no lo consiguieron. Cada mañana les planteaba nuevos retos, se quedaban sin agua potable, la tienda se quedaba sin los alimentos habituales, llovía y tenían que sacar agua de la cabaña. Los lugareños los trataban con una mezcla de curiosidad e incomprensión. Para los aldeanos, los turistas blancos que vivían en una simple cabaña eran algo extraño. Normalmente, los huéspedes ricos se alojaban en hoteles caros de la costa en lugar de languidecer en el campo. Brandon pensaba cada vez más que habían calculado mal. Quizá deberían haber hecho un viaje normal durante un par de semanas en lugar de arriesgarse a robar el mapa. Pero no se atrevía a hablar de ello con su madre, que estaba al borde de un ataque de nervios. Los niños del pueblo les señalaban con el dedo y se reían. Les hacía especial gracia Marta, que intentaba mantener los restos de su antiguo glamour. Se pintaba los labios, se peinaba y llevaba una blusa de seda, totalmente inapropiada en estas condiciones. En el cibercafé local, donde había un ordenador antiguo y wifi, Brandon repasaba su lista de contactos. Había ahorrado algo de dinero para llamadas y mensajes durante su semana en el bar. Era hora de pedir ayuda a sus amigos. La primera llamada que hizo fue a su viejo amigo Tom. Habían empezado juntos en la agencia inmobiliaria. Un pitido largo y otro corto significaban que le había dejado. Un minuto después recibió un mensaje. «Lo siento, no quiero hacer negocios contigo». El siguiente fue Patrick, su socio en varios grandes negocios. Contestó, pero la conversación se quedó corta. «¿Hablas en serio?».
Después de lo que hiciste con la herencia de Madison, olvida mi número. Brandon abrió su correo. Docenas de emails sin leer, de clientes, colegas, incluso de su jefe. Todos en la misma línea. Sabían lo que había hecho, cortando el contacto, echándose atrás en los tratos. Su reputación en la agencia ha quedado arruinada. En las redes sociales es aún peor. Comentarios airados, advertencias a otros agentes inmobiliarios para que no hagan negocios con él. Alguien se enteró del robo de la tarjeta y lo difundió por los chats profesionales. Intenta llamar a tus amigas, le dijo a su madre de vuelta en la cabaña. Marta sacó su teléfono cargado con el generador local. La primera persona a la que marcó fue Sally, su mejor amiga desde hacía 30 años. No contestó enseguida. «¿Marta? ¿Aún te atreves a llamar? ¿Después de robar a tu propia cuñada? Me avergüenzo de haberte considerado una amiga durante tantos años». Las otras conversaciones no fueron mejores. Algunos dejaron de llamar, otros contestaron con diatribas furiosas. En la última llamó a su hermana. «Ni se te ocurra pedirme dinero. Has avergonzado a toda la familia. Ha llamado el director. Tu plaza está ocupada. No puedes volver». Al anochecer, se sentaron en la veranda a contemplar la puesta de sol. Había que hacer algo. Solo quedaban 5 días de dinero y faltaban 15 días para el vuelo de regreso. «¿Quizá deberíamos vender algo?», sugirió Brandon. «Tienes joyas, ¿verdad? Solo el anillo de compromiso de tu padre y los pendientes de zafiro. Vamos a intentarlo. He visto una casa de empeños en el pueblo». El viejo prestamista echó un largo vistazo a las joyas a través de una lupa. Ofreció un precio ridículo, apenas 1/3 de su valor real. Pero no había elección. «Has vendido el último recuerdo de tu padre», gritó Marta por la noche. «¿Qué hay que hacer? Tenemos que vivir para hacer el vuelo de vuelta. Si lo hubieras planeado bien». ¿Y ya? ¿Quién insistió en la suite presidencial? ¿Quién pidió caviar para el desayuno? No te atrevas a acusarme. Tú eres quien nos trajo a este agujero de mierda. La mujer de Joseph había traído la cena. A menudo alimentaba a los extraños inquilinos, compadeciéndolos como a niños irrazonables. Más tarde, cuando Martha se durmió, Brandon se sentó en el porche a mirar las estrellas. Algo le preocupaba. Las cosas se estaban volviendo demasiado extrañas. El bloqueo de la tarjeta, la destrucción instantánea de su reputación, la negativa de todos sus amigos y conocidos a ayudarle. «Es como si alguien lo tuviera todo preparado», murmuró. Las cigarras gorjearon en los arbustos. En algún lugar a lo lejos sonaba música. Turistas despreocupados se divertían en hoteles caros de la costa, y todo lo que tenían que hacer era esperar el vuelo de vuelta, vendiendo sus últimos objetos de valor para comprar comida. Sobre la mesa estaba su billete de vuelta, salida en 14 días. Un ferry, luego un avión con 2 conexiones. No podían comprar nuevos billetes para un vuelo anterior, costaría una barbaridad. Lo único que podían hacer era esperar y sobrevivir. El dinero recaudado para las joyas se agotó rápidamente. Brandon tuvo que pedir al dueño de la tienda local que le contratara para comer. Durante todo el día transportaba cajas de comestibles, colocaba la mercancía en las estanterías, barría el suelo. Por las tardes seguía trabajando en el bar. El dinero servía para pagar la cabaña. La tienda era una pequeña habitación con techo de hojalata y suelo de cemento. Un ventilador bajo el techo no ayudaba al calor sofocante. Al final del día su camisa estaba empapada. El casero, un hindú delgado llamado Rajiv, le pagaba con comida, arroz, judías y, a veces, conservas. Brandon había aprendido a disfrutar incluso con eso. En la cabaña hacía aún más calor. Las paredes de palma dejaban pasar todo el calor, y durante la temporada de lluvias el tejado goteaba constantemente. Martha intentaba lavar la ropa a mano, pues solo había una lavadora en el pueblo y la cola se prolongaba durante días.
La ropa no tenía tiempo de secarse en el aire viciado y se llenaba de manchas de moho. Solo podíamos soñar con agua caliente. Joseph nos explicó que procedía de manantiales subterráneos. Por la mañana era tolerable, pero al atardecer el agua se calentaba con el sol y adquiría un sabor desagradable. Una tarde el cielo se oscureció y comenzó un aguacero tropical. El agua se coló por los huecos del tejado, convirtiendo el suelo de tierra en un lodazal. Marta y ella se pasaron una hora recogiendo agua con cuencos de plástico. Por la mañana tuvieron que secar la ropa húmeda y las esterillas. Los lugareños, que al principio habían sentido curiosidad por los extraños turistas blancos, empezaron a reírse. Les hacían especial gracia los intentos de Marta por mantener la cara seria. Aún intentaba peinarse y empolvarse la nariz, aunque hacía tiempo que el maquillaje se le había corrido por el calor. Los niños la perseguían por todo el pueblo, imitando su forma de andar y de arreglarse el pelo. Marta fingía no darse cuenta, pero Brandon podía ver cómo le temblaban los labios. En la tienda, las mujeres cuchicheaban y le señalaban con el dedo. La historia del robo de las tarjetas había llegado hasta allí. A Rajiv también le gustaba bromear. «Oiga, señor agente inmobiliario, ¿le gustaría comprar un terreno en la selva? Solo $1.000.000». Los demás vendedores se rieron amigablemente. Brandon siguió trabajando en silencio. No había otro sitio a donde ir. Tras una semana viviendo así, Marta se resfrió. Podría parecerlo con tanto calor, pero las constantes corrientes de aire en la cabaña, el agua helada del pozo y la falta de una alimentación adecuada habían hecho su trabajo. Empezó la tos y subió la temperatura. El médico local, un anciano criollo, les recetó algunas hierbas medicinales. El botiquín que habían traído hacía tiempo que se había vaciado. La única farmacia del pueblo solo vendía los medicamentos más sencillos, aspirinas y vendas. Brandon preparó compresas húmedas para su madre y le dio de comer las pociones que había traído la mujer de Joseph. Ella sacudió la cabeza, mirando a la mujer demacrada y pálida en la estera, y murmuró algo en su propio idioma. Por la noche, Marta se revolvía en el calor, sollozando y llamando a su difunto marido. Durante el día permanecía en silencio, mirando por la rendija del tejado, donde el cielo se asomaba entre las hojas de las palmeras. A veces murmuraba algo sobre su escuela, su casa, su vida anterior. Seguía lloviendo. La estación lluviosa estaba en pleno apogeo. El agua corría por las paredes, convirtiendo el aire ya húmedo en una habitación llena de vapor. El moho se extendía sobre sus pocas pertenencias. Era casi imposible lavar y secar la ropa. Brandon trabajaba de la mañana a la noche. Necesitaba dinero para medicinas. Rajiv, al ver su desesperación, empezó a pagarle en efectivo, aunque seguía bromeando. También el bar le dio un par de dólares. El dueño apreciaba su duro trabajo. Por las noches, agotado por su doble trabajo, se sentaba junto a su madre, escuchando su respiración intermitente. A veces recobraba el sentido y empezaba a llorar de debilidad, de humillación, de desesperación. Acariciaba su mano caliente en silencio sin saber cómo consolarla. Para empeorar las cosas, gallinas y perros acudían a la cabaña atraídos por el olor a comida. Una mañana, Brandon encontró una serpiente en un rincón, afortunadamente una raya inofensiva. Pero Martha tenía miedo de quedarse sola después de aquello. Aún faltaba una semana para el vuelo de regreso. 7 largos días en este infierno húmedo, donde el calor te dejaba sin aliento, donde los mosquitos no te dejaban dormir por la noche, donde tenías que guardar hasta la última migaja. Brandon ya no soñaba con lujos, solo con vivir para volar lejos, solo para ver a su madre bien. Por las tardes, cuando el calor amainaba un poco, los niños del lugar acudían a su choza para observar a los extraños hombres blancos. Ya no se reían, incluso sentían lástima por la mujer enferma y pálida. A veces traían fruta, mangos verdes, plátanos pequeños. Brandon asintió agradecido,
Ya no tenía energía para más. Por la tarde, 3 días antes del vuelo, Brandon se sentó en el porche de la cabaña a contemplar la puesta de sol. Martha ya podía levantarse, aunque seguía tosiendo. Salió, envuelta en su chal, lo único decente que había conseguido conservar. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «no dejo de pensar en cómo hemos llegado a este punto. Después de todo, teníamos una vida normal». Brandon se quedó callado, mirándose las manos, callos de trabajar en la tienda, suciedad bajo las uñas. La manicura de lujo, como tantas otras cosas, era cosa del pasado. «Nosotros mismos lo estropeamos todo», continuó Martha. Siempre estuve celosa de mis compañeras. Sus hijos tenían carreras, los llevaban a centros turísticos. Y tú, lo siento, hijo. Yo era la que siempre te presionaba, quejándome de no tener suficiente dinero. No, mamá, fue culpa mía. Tendría que haber trabajado, no haber tomado el camino fácil. Pensé que con un chanchullo seríamos reyes. Guardaron silencio un momento. Un viento húmedo soplaba desde el mar, meciendo las ramas de las palmeras. A lo lejos, una vaca mugía y los perros ladraban roncamente. «¿Intentamos contactar con Madison?», sugirió Martha tímidamente. «Explicarle, disculparnos». «Ya lo he intentado. Su correo electrónico está bloqueado, su teléfono no responde. Me ha borrado de las redes sociales. Pero tienes razón, tenemos que intentar algo». En el cibercafé local, Brandon pasó 1 hora redactando la carta, borrando, reescribiendo, borrando de nuevo. ¿Cómo explicar lo que habían hecho? ¿Con qué palabras disculparse? «Querida Madison», escribió finalmente, «hemos cometido un terrible error. No hay excusa posible. Sé que no nos perdonarás, pero, al menos, escucha». La carta fue devuelta. El destinatario no existe. Un intento de escribir en las redes sociales también fracasó. Su cuenta fue bloqueada. Cuando regresó a la cabaña, encontró a su madre rebuscando entre sus cosas. Sobre la alfombra estaban sus últimos objetos de valor. Una cadena de oro que llevaba sin quitarse, varios anillos, un reloj. «Tenemos que vender», dijo cansada. «Todavía tenemos que volver a casa desde el aeropuerto de alguna manera». Esta vez el viejo usurero ofreció un precio ridículo, pero aceptaron, no había más remedio. Con el dinero compraron algo de comida y medicinas. El resto lo ahorraron para el viaje de vuelta. Al anochecer, cuando el calor había amainado un poco, volvieron a sentarse en el porche. Martha se peinaba el pelo, que entretanto se había vuelto gris, el único hábito de su vida pasada que no había abandonado. «¿Sabes lo que haremos cuando volvamos?», dijo de repente. «Iremos a la policía. Nosotras solas. Diremos las cosas como son». Brandon asintió. «Sí, también iremos a Madison. Aunque no quiera hablar con nosotros, tiene que saber que lo sentimos». Desde el mar llegó el bocinazo del ferry, el que los llevaría a casa dentro de 3 días. Les esperaba un regreso, una confesión, tal vez un juicio. Pero ahora se sentían extrañamente aliviados, como si el peso que los había estado agobiando todo este tiempo se hubiera hecho un poco más liviano. José, que pasaba por allí, les gritó algo en su propia lengua. No entendieron las palabras, pero su sonrisa era amable. Él también veía el cambio en sus huéspedes. Al día siguiente, Brandon fue a la tienda, no a trabajar, sino a comprar papel y bolígrafo. Tenían que escribirlo todo por orden, lo que habían hecho y cómo lo habían hecho. Iban a entregar esta confesión a la policía en cuanto regresaran. Martha se sentó a su lado, ayudándola a recordar los detalles. Ya no lloraba, solo dictaba en voz baja fechas, cantidades, detalles de su estafa fallida. En la última página firmaron las dos. «Ya está», dijo Martha, doblando las hojas. «Ahora solo tenemos que esperar al ferry». A su alrededor, el bullicio de la vida ordinaria del pueblo. Gallinas cacareando, niños jugando, mujeres sacando agua del pozo. Miraron este mundo sencillo con otros ojos,
sin el desprecio y la arrogancia con los que habían llegado hasta aquí. Gastaron lo que les quedaba de dinero en comida para el viaje, arroz, tortillas y una botella de agua. Rajiv, al enterarse de que se iban, había añadido una bolsa de fruta gratis. Incluso él parecía simpatizar con aquellos extraños blancos que habían venido como ricos y se habían ido como mendigos. El día antes de partir, Brandon y Martha se sentaron en el fresco cibercafé. El viejo ordenador zumbaba, descargando Skype. Brandon comprobó la conexión por 10ª vez. La conexión en la isla era inestable. La llamada de Madison fue una sorpresa. Ella misma les había enviado un correo electrónico al café local para fijar una hora para hablar. Después de 3 pitidos, su rostro apareció en la pantalla, tranquilo, sin rastro de maquillaje. «Hola», dijo con voz firme. Martha dejó escapar un suspiro intermitente. Brandon le apretó la mano por debajo de la mesa. «Madison, nosotros», empezó. «Espera, escúchame primero. Sé dónde estás y cuál es tu situación. Sé lo del trabajo en la tienda, lo de la cabaña, lo de la enfermedad de Martha y sobre la confesión que escribiste». Se miraron el uno al otro. ¿Cómo podía saberlo? Joseph trabaja para mí. También Rajiv y el dueño del bar. Elegí esta isla a propósito, lo suficientemente lejos de la civilización como para que no puedas volverlo bastante rápido. En el silencio que siguió, se oyó el zumbido de un ventilador y los lejanos gritos de los gallos. «Ahora habla tú. Te escucho». Hablaron por turnos, interviniendo e interrumpiéndose mutuamente, sobre la envidia de la riqueza ajena, sobre la tonta idea de apropiarse de un mapa, sobre lo fácil y rápido que se habían desmoronado sus vidas anteriores. «No esperamos perdón», terminó Brandon. «Solo queremos que sepas que nos hemos dado cuenta y que estamos arrepentidos. Lo denunciaremos nosotros mismos a la policía en cuanto volvamos». Madison guardó silencio un momento, mirando sus rostros agotados, sus ropas quemadas, sus ojos descoloridos. «Estas son mis condiciones. Firmaréis una confesión formal con la policía local. Ya he hecho los arreglos. Devolveréis todo el dinero que tuvisteis tiempo de gastar antes de que se bloqueara la tarjeta. Martha, renunciarás a la escuela por tu propia voluntad. Brandon, venderás tu parte de la agencia a tu socio». «Sí, por supuesto», asintió Martha. «Cualquier cosa». «Una cosa más. Los dos iréis a terapia. A sus expensas, por supuesto. Tengo un buen especialista». «¿Tú nos darás una oportunidad?» Brandon luchó por encontrar las palabras. «No a vosotros, a mí mismo. No quiero vivir con odio y deseos de venganza. Pero tampoco socializaré con vosotros, al menos no hasta que vea un cambio real». Tras la conversación, fueron a la comisaría, un pequeño edificio con la pintura desconchada. Un joven policía les explicó en un inglés entrecortado que les esperaban. Durante las 2 horas siguientes rellenaron papeleo, confesiones, declaraciones explicativas, un acuerdo de indemnización. Martha lloró y emborronó su firma. Brandon se mantenía erguido, pero le temblaban las manos. Por la noche regresaron a la cabaña para hacer las maletas. La mayoría de la ropa se había deteriorado por la humedad y el moho. «¿Cómo organizó todo esto?», murmuró Martha, doblando la última blusa limpia en su bolsa. «No importa. Lo importante es que nos dio la oportunidad de arreglar las cosas». Mientras se dormían por última vez sobre la dura colchoneta, pensaron en lo mismo. Por la mañana llegaría el ferry que las llevaría a una nueva vida. No sería fácil, sin la misma riqueza y posición, pero sería honesta. Tras un agotador vuelo con 2 conexiones, por fin estaban en su ciudad natal. Aquí era principios de otoño. Una brisa fresca movía las hojas amarillas por las calles. Después del calor tropical, parecía especialmente fresco. Madison les esperaba en el vestíbulo de llegadas.
Estaba de pie junto a la columna, vestida con un estricto traje de negocios y con una carpeta de documentos en las manos. Martha se tiró de la blusa arrugada, lo único que aún podía ponerse. «Vamos a mi casa», dijo Madison en lugar de un saludo. «Tenemos que hablar». Se hizo el silencio en el coche. Brandon observó que ella había cambiado de coche. En lugar de un pequeño deportivo, ahora era un sólido sedán. Martha estaba sentada detrás, arrugando el chal entre las manos. La casa también había cambiado. Madison la había reformado y había cambiado los muebles. Había un enorme escritorio de caoba en el salón, una réplica exacta del que había en el estudio de su abuelo. «Toma asiento. ¿Té café?», negaron con la cabeza. Madison se acomodó en la mesa y colocó una carpeta delante de ella. «Supongo que os preguntaréis cómo he organizado todo esto». Asintieron en silencio. «En realidad es sencillo. Me di cuenta de que faltaban los documentos y la tarjeta incluso antes de salir de viaje de negocios. Llamé al banco y les alerté de un posible fraude. Rastrearon todas las transacciones y me avisaron. Sacó impresiones de una carpeta. Cuando pagaste con la tarjeta en el Hotel de Santa Lucía, supe exactamente dónde estabas. Me puse en contacto con la agencia de viajes local, que tiene toda una red de informadores en la isla. Así llegué hasta Joseph y los demás». Brandon recordaba al bonachón dueño de la cabaña, a su mujer con sus brebajes de hierbas, a Rajiv con sus chistes. «Le conté a todo el mundo tu hazaña, colegas, amigos, conocidos. A la gente no le gustan los ladrones, especialmente los que roban a sus parientes». Martha sollozó. Madison le tendió un pañuelo. «Podría haber presentado una denuncia a la policía de inmediato, pero pensé que sería más útil que te dieras cuenta de lo que habías hecho. 3 semanas en el infierno tropical no es mala terapia, ¿verdad?» «Lo tenías todo planeado», murmuró Brandon. «Cada pequeño detalle». «Sí, aprendí mucho de mi abuelo. Solía decir que no se trata de castigar, sino de enseñar una lección. Por cierto, mañana tienes que presentarte ante la Junta de Agentes Inmobiliarios. Vas a decir las cosas como son». «¿Públicamente?». «Por supuesto. Que todo el mundo sepa a qué conduce la codicia». Sacó otro documento. «Aquí tienes un cálculo de la cantidad que tienes que devolver. El dinero gastado en el hotel, el vuelo, el alojamiento. Puedes devolverlo a plazos, pero con intereses». La cantidad era impresionante. Brandon asintió en silencio. De todos modos, no había elección. «Una última cosa. Mañana sale un artículo en el periódico de la ciudad. Tu historia es en primera persona, con fotos. Ya he enviado la historia al consejo editorial». «Así todo el mundo lo sabrá», Martha susurró. «Sí, todo el mundo sabrá cómo un respetado agente inmobiliario y un antiguo profesor robaron una herencia a un padre de familia, y cómo pasaron 3 semanas en un infierno tropical pagando su codicia». La lluvia tamborileaba contra la ventana. Un reloj antiguo, también de mi abuelo, tintineaba silenciosamente sobre la mesa. «Ya puedes irte a casa. No he tocado tus cosas, solo he cogido los documentos de la caja fuerte. El conserje tiene las llaves». Se levantaron. En la puerta, Martha se dio la vuelta. «Gracias, por no meternos en la cárcel». «De nada. Ahora vivan honestamente». Cogieron un taxi fuera. Solo había dinero suficiente para un coche. Mañana empezaba una nueva vida, con arrepentimiento público, deudas y reputaciones arruinadas, pero era mejor que una pena de prisión por robo a gran escala. Un mes después de su regreso, Madison se dedicó a arreglar la casa de su abuelo. Decidió conservar su espíritu, los muebles antiguos, la colección de cámaras, los libros. Solo añadió electrodomésticos modernos y actualizó las comunicaciones. En el estudio seguía habiendo un enorme escritorio de caoba y en las paredes colgaban mapas de la guerra civil. Los fines de semana revisaba el archivo de su abuelo, docenas de cajas con documentos, cartas y fotografías. Algunas databan de principios del siglo pasado.
Su abuelo era un ávido coleccionista y guardaba la historia de la familia en pedacitos. Brandon alquilaba ahora una pequeña habitación en el casco antiguo de la ciudad. Tras vender su parte de la agencia, aceptó un trabajo como vendedor habitual en un taller de construcción. Todas las mañanas pasaba por delante de su antigua oficina, un rascacielos de cristal en el centro de negocios. A veces se encontraba con viejos conocidos que se daban la vuelta o cruzaban la calle. Su habitación parecía una residencia de estudiantes, una cama estrecha, un armario con la puerta torcida, un escritorio junto a la ventana. En la pared había un calendario con marcas de pago, una deuda con Madison que tardaría años en saldar. Pero él no se quejaba, hacía horas extras, trabajaba a media jornada los fines de semana, ahorraba dinero en todo. Marta se fue a vivir con su hermana a un pueblo vecino. Ella la acogió a regañadientes y le dio una pequeña habitación en la planta baja. La antigua profesora ayudaba ahora en las tareas domésticas: cocinar, limpiar, cuidar de sus sobrinos. Las canas de su pelo eran más visibles, pero su espalda se había enderezado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Todas las semanas enviaba cartas a Madison, largas y detalladas, disculpándose y contándole su nueva vida. No recibía respuesta, pero seguía escribiendo. En la última carta, contaba cómo había conseguido un trabajo de ayudante de maestra de guardería por un sueldo pequeño pero honrado. Brandon trató de establecer relaciones de otro modo, con hechos. Habiendo aprendido que en la casa del abuelo goteras en el techo, llegó en un fin de semana con herramientas. Madison no lo echó. En silencio le mostró el trabajo y se fue. Se quedó hasta la noche, arregló lo que pudo, dejó una nota disculpándose y se fue. Después de este incidente, empezó a llamarle de vez en cuando necesitaba ayuda masculina en casa. Él llegaba, hacía lo necesario en silencio y se marchaba. Poco a poco, su comunicación se hizo más cordial. Ella le ofrecía té, le preguntaba por el trabajo, le contaba cosas de la casa. Un día, mientras ordenaba otra caja de papeles, Madison encontró una vieja carta de su abuelo. Había escrito sobre el perdón, sobre cómo lo más difícil no es castigar, sino dar a una persona la oportunidad de cambiar. Se sentó con la carta entre las manos durante un largo rato y luego sacó su teléfono. Al día siguiente, los tres tomaron el té en el salón de la casa de su abuelo. No hablaron mucho, más bien callaron, acostumbrándose a la nueva realidad. Marta había traído un pastel hecho por ella, un pastel sencillo, no como el que habían comido antes. Brandon trajo una caja de viejas fotografías que había encontrado en el mercadillo. Madison los miró, canosos, de ojos grises, vestidos de paisano, y vio cómo cambiaba la expresión de sus rostros. Atrás quedaba la arrogancia y aparecía algo nuevo, sabiduría o humildad. Después de aquel encuentro, la vida fluyó de otra manera. Brandon seguía trabajando en la tienda, pagando sus deudas, ayudando con la casa. Marta seguía escribiendo cartas, recibiendo ahora breves respuestas. Los domingos se reunían a veces, no como la antigua familia, sino como personas que aprendían a confiar de nuevo los unos en los otros. La casa del abuelo volvía poco a poco a la vida. En el estudio había ahora un ordenador portátil junto a cámaras antiguas. En el salón había una silla moderna entre los muebles antiguos. Madison estaba creando su historia sin olvidar el pasado. Cada uno encontró su propio camino hacia la redención. Brandon, mediante el trabajo duro y honesto y la superación diaria del antiguo orgullo. Marta, a través de la humildad y el cuidado de los demás. Madison, dejando atrás los rencores sin perder su dignidad. Por las tardes, se sentaba a menudo en la silla de su abuelo a mirar viejas fotografías. Una de ellas mostraba a su abuelo delante de esta misma casa, joven y sonriente. Recordaba sus palabras de que la principal herencia no era el dinero, sino la capacidad de perdonar.
ahora parecía empezar a entender lo que quería decir. El pueblo seguía hablando de su historia, pero sin el mismo calor. A medida que pasaba el tiempo, las pasiones se calmaban. Poco a poco los cotilleos fueron sustituidos por otras noticias, dejando atrás la historia del extraño viaje a la lejana isla. La primavera era temprana y cálida. Habían pasado 6 meses desde su regreso de la isla. La ciudad volvía a la vida después del invierno. Los primeros árboles florecían en los parques. Los músicos callejeros aparecían en las calles, los cafés abrían sus terrazas de verano. Brandon ya se estaba acostumbrando a su nuevo trabajo en la constructora. De jefe de ventas inmobiliarias pasó a ser un consultor de ventas corriente, pero con el tiempo incluso le encontró sus ventajas. Nada de estrés, tareas claras, fácil comunicación con los clientes. Aprendió a entender los materiales de construcción, dio buenos consejos y poco a poco se hizo con una clientela. La gente acudía a él en busca de consejo. Es cierto que su sueldo era mucho menor que antes, pero la mayor parte seguía sirviendo para pagar la deuda de Madison. Vivía muy modestamente en su habitación alquilada, cocinaba él mismo, vestía con ropa sencilla, y por primera vez en su vida sintió la satisfacción del dinero ganado honradamente. También Marta había encontrado su lugar. En la escuela donde consiguió trabajo como maestra de primaria no conocían su historia. Era una pequeña ciudad a 40 minutos de su hermana. Daba clases a los niños de primero, ayudaba en las guarderías y organizaba las matinés. Los niños la adoraban, por su voz suave y su capacidad para contar historias interesantes. Y miraba a sus alumnos y pensaba a menudo en lo importante que era enseñarles honradez desde pequeños. La vida de Madison también cambió de forma inesperada. Un día de primavera, entró en una librería para comprar un álbum de viejas fotografías de su abuelo. Detrás de una estantería vecina, un hombre buscaba un libro sobre la historia de la Guerra Civil. Se corrió la voz y se pusieron a hablar. Se llamaba Michael, enseñaba historia en la universidad y coleccionaba documentos antiguos. Cuando se enteró de la colección de su abuelo, se le ocurrió la idea de echar un vistazo. Madison accedió inesperadamente a enseñarle la colección. Michael era muy distinto de Brandon. Tranquilo, minucioso, con ojos amables y canas claras en el pelo oscuro. Podía hablar durante horas de acontecimientos históricos, conocía un montón de detalles y cuentos interesantes. Era fácil y tranquilo. Empezaron a quedar, primero con el pretexto de estudiar la colección del abuelo, luego por diversión. Paseaban por el casco antiguo, iban a conciertos de cámara, charlaban largo rato tomando un café. Michael nunca le preguntó por su ex marido y aquella historia. Al parecer lo sabía, pero evitó el tema con tacto. Brandon se había enterado de la nueva relación de Madison por casualidad, al verlos juntos en el parque. Al principio le había dolido, pero luego lo olvidó. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que su matrimonio había sido un error, valores demasiado diferentes, una forma de entender la vida demasiado distinta. Marta también había cambiado. Ya no quedaba ni rastro de la antigua dama arrogante, siempre insatisfecha con su posición. Ahora encontraba alegría en las cosas sencillas, en las sonrisas de sus alumnos, en las conversaciones con su hermana, en el trabajo en el pequeño huerto que tenía cerca de casa. Los fines de semana iba a veces a casa de Madison para ayudar a ordenar el archivo de su abuelo, tomar té y hablar de la vida. Hace poco, pidió tímidamente permiso para tomar algunas fotografías antiguas para un proyecto escolar sobre la historia de la ciudad. Madison le dio permiso. La propia Madison se iba desprendiendo poco a poco del pasado. La casa de su abuelo se llenaba de nueva vida. Voces, risas y música eran ahora frecuentes. Michael aportaba su propio ambiente. Los libros de historia ocupaban cada vez más espacio en las estanterías y sus fascinantes historias sobre el pasado armonizaban a la perfección con el espíritu de la vieja casa.
Un día, mientras ordenaba otra caja de papeles, encontró una vieja fotografía de ella y Brandon el día de su boda. La miró y la guardó tranquilamente en el álbum. No la tiró, pero tampoco la guardó en un lugar destacado. El pasado era el pasado, tenía derecho a existir, pero no debía interferir en el presente. La ciudad vivía su vida. En el centro de negocios, el rascacielos de la agencia inmobiliaria en la que Brandon había trabajado antaño seguía brillando con sus cristales. El colegio donde Martha daba clases se preparaba para el nuevo curso, y en la vieja casa con una colección de documentos históricos se asentaba la sencilla felicidad humana, silenciosa, pero real. La vida no se detiene. Cualquier caída puede ir seguida de una subida, cualquier pérdida puede convertirse en ganancia. Lo principal es encontrar la fuerza para aceptar los cambios y empezar a vivir de nuevo. Había pasado exactamente un año desde la muerte de mi abuelo. El cementerio estaba cubierto de hojas otoñales, rojas, amarillas, naranjas. Madison llegó por la mañana temprano trayendo las flores favoritas de su abuelo, crisantemos blancos. Se sentó en el banco junto a la tumba y pasó la mano por la losa de granito. Brandon y Martha fueron los siguientes. Ella misma los había invitado, aunque había dudado durante mucho tiempo. Trajeron una corona de flores, modesta pero hermosa. En silencio, se quedaron un poco separados, dudando si acercarse o no. «Pasad», dijo Madison. El abuelo siempre decía que en el cementerio hay que estar juntos, no separados. Se sentaron uno junto al otro. El viento susurraba en las copas de los viejos arces y a lo lejos se oía el ruido de la ciudad. También había gente en las parcelas vecinas, arreglando las tumbas, cambiando las flores. ¿Recuerdas que al abuelo le encantaba contar historias? Madison habló de repente, especialmente sobre sus antepasados en la guerra civil, sobre cómo, después de la guerra, los enemigos se convirtieron, si no en amigos, al menos en buenos vecinos. Martha asintió. Tenía una manera de encontrar algo instructivo en cualquier historia, incluso en la más horrible. «Sabes, he estado pensando mucho en este año», continuó Madison, «sobre cómo han cambiado las cosas, en cómo hemos cambiado todos». Brandon corrigió una hoja marchita sobre la tumba. «Pienso en la isla a menudo, no con horror como solía hacer, sino con gratitud, supongo. Fue allí donde aprendí por primera vez lo que significaba un trozo de pan ganado honradamente. Y por fin aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas», dijo Martha en voz baja. «Antes todo me parecía insuficiente, una casa, un trabajo, dinero. Ahora me doy cuenta de la felicidad que supone vivir honradamente, ver las sonrisas de los niños, ayudar a los demás». Madison sacó de su bolso un termo de café, de los que le gustaban a su abuelo. El abuelo solía decir que lo más difícil en la vida no es ganar dinero o tener éxito. Lo más difícil es seguir siendo humano en cualquier situación y ser capaz de perdonar. ¿Perdonarnos?», preguntó Martha con cautela. «No lo sé. Probablemente todavía no, pero ya no guardo rencor. Y me doy cuenta de que todos necesitábamos esa lección». Guardaron silencio un momento, sorbiendo café caliente. Las hojas caían lentamente de los arces, tendiendo una alfombra roja sobre el oscuro granito. «Michael me ha pedido matrimonio», dijo Madison de repente. «Hemos decidido casarnos en primavera». «Enhorabuena», dijo Brandon con sinceridad. «Es un buen hombre». «Sí. Y lo que es más importante, él y yo miramos en la misma dirección. ¿Lo entendéis?». Lo entendieron. A lo largo de este año, los tres habían aprendido a ver la esencia de las cosas, no su envoltura exterior, a comprender el verdadero valor de las relaciones, de la amistad, de la honestidad. «Quiero pediros que vengáis a la boda», continuó Madison. «No como parientes, eso pertenece al pasado.
como personas con las que hemos recorrido un camino difícil y hemos aprendido mucho. Marta se llevó la palma de la mano a la boca, conteniendo las lágrimas. Brandon se enderezó, tratando de sobrellevar la emoción. «Gracias», dijo en voz baja. «No te defraudaremos, ahora no, desde luego que no». El día se acercaba al atardecer. Arreglaron la tumba, quitando hojas viejas, arreglando las flores. Antes de marcharse, Madison colocó sobre la losa de granito una vieja fotografía de su abuelo, aquella en la que aparecía de pie frente a la casa con un libro en las manos. ¿Sabes lo que escribió en el reverso? La principal herencia no son las cosas, sino la capacidad de seguir siendo humano. Ahora sé lo que quería decir. Caminaron por el callejón, haciendo crujir las hojas caídas. Había una nueva etapa por delante, sin resentimiento ni ira, con comprensión del camino recorrido y de los errores cometidos, con la esperanza de un futuro en el que hubiera lugar para el perdón. En la puerta del cementerio sus caminos se separaron. Cada uno se fue a su casa, a su vida. Pero aquel día algo era diferente. Era como si una vieja herida hubiera empezado por fin a cicatrizar, dando paso a una nueva comprensión de sí mismos y de los demás. Habían pasado 2 años. La casa del abuelo se había transformado. Madison y Michael la habían convertido en un pequeño museo privado. Las amplias habitaciones estaban repletas de exposiciones de documentos históricos, fotografías antiguas y cartas de la guerra civil. La colección de su abuelo se convirtió en la base de la exposición. Michael añadió su propio material. Los fines de semana había visitas guiadas para escolares y estudiantes. Brandon saldó su deuda por completo. Todos estos años vendió no solo materiales de construcción, sino también sus propios dibujos y proyectos. Resultó que trabajar con las manos le daba mucha más satisfacción que vender propiedades. Abrió un pequeño taller donde fabricaba muebles a medida. Empezó con sencillas estanterías y taburetes, y poco a poco fue pasando a complejos artículos de interior. Martha encontró su vocación en la enseñanza. Sus alumnos de primer curso habían crecido y ahora daba clase a niños nuevos. Sus colegas la respetaban por su carácter tranquilo y su capacidad para encontrar un enfoque para los alumnos más difíciles. Seguía viviendo con su hermana, pero su relación había mejorado. Trabajaban juntas en el huerto, enlataban verduras para el invierno y se ayudaban en las tareas domésticas. Madison y Michael tuvieron un hijo. Lo llamaron así en honor de su abuelo, también August. El niño creció vivaz y curioso. Le encantaba escuchar los relatos de su padre sobre historia y mirar fotos antiguas en los álbumes de mamá. Poco a poco, el museo se hizo famoso. Se incluyó en las rutas turísticas por la ciudad. Cada exposición tenía su propia historia, y Madison era capaz de contarlas de tal manera que los visitantes escuchaban. Michael daba conferencias para los estudiantes y organizaba exposiciones temáticas. Brandon a veces traía muebles antiguos para el museo, que encontraba y restauraba. Aprendió a determinar la edad de la madera, a distinguir entre especies y a restaurar acabados antiguos. Su trabajo era muy apreciado por los coleccionistas. Ya no buscaba un beneficio rápido, sino que prefería la calidad a la cantidad. Martha ayudaba a organizar excursiones para escolares. Su experiencia en la enseñanza le resultaba muy útil. Era capaz de entusiasmar a los niños con historias sobre la historia, de mostrarles lo interesante que podía ser el pasado. En el museo se creó un rincón especial para ella, donde se impartían clases con los más pequeños. La herencia de su abuelo sirvió para crear un museo, restaurar piezas y organizar exposiciones. La casa se convirtió no solo en un espacio vital, sino en un centro cultural donde se guardaba la memoria del pasado y se creaba el futuro. Las relaciones entre los antiguos parientes cambiaron, la tensión desapareció, la amargura de la traición se esfumó. Estaban unidos por algo más, una causa común, el respeto por la historia, la comprensión del valor del trabajo honrado. No habían vuelto a ser familia, pero habían aprendido a relacionarse a un nuevo nivel.
Michael simpatizaba con el pasado de su mujer. No veía a Brandon y Martha como enemigos, sino como personas que habían recorrido un camino difícil y habían cambiado. Su tranquila sabiduría ayudó a todos a encontrar el tono adecuado en la comunicación. El pequeño August creció en un ambiente de amor por la historia y respeto por el pasado. Para él, el museo era el lugar más interesante del mundo. Cada objeto guardaba su secreto, cada fotografía contaba una historia. No sabía toda la verdad sobre el pasado de su familia. Quizá lo averiguaría más adelante, cuando fuera mayor. La ciudad también había cambiado con los años. Habían aparecido casas nuevas y desaparecido edificios antiguos, pero la casa de su abuelo seguía en pie, conservando el recuerdo de varias generaciones. Ahora se le había añadido una nueva historia, sobre cómo la traición puede llevar a replantearse la vida, y el perdón se convierte en el comienzo de un nuevo capítulo. El antiguo reloj del estudio de mi abuelo seguía marcando la hora. Al otro lado de la ventana, los mismos árboles hacían crujir sus hojas y de las paredes colgaban mapas familiares. Pero ahora se oían las risas de los niños, las voces de los visitantes y los pasos de los turistas. La vida continuaba, diferente, pero no por ello menos interesante. Al cerrar el museo por la tarde, Madison solía quedarse en el estudio de su abuelo. Sentada en un viejo sillón, miraba fotografías familiares. La historia de su familia no fue fácil con sus altibajos, pero lo más importante es que enseñó a todos la honestidad, la capacidad de admitir los errores y encontrar la fuerza para seguir adelante.